Bueno, agradecerle a la Universidad Nacional justamente por la oportunidad y poder compartir con ustedes jóvenes esta casi hora de abordar un tema que es muy importante, que si bien es cierto, en las últimas semanas, por el contexto nacional y mundial, ha tomado quizá, podemos decir, mayor relevancia o ha tenido más exposición. Sin embargo, la realidad es que desde hace ya muchos años se ha venido hablando justamente de la necesidad de contar con empresas bajo un contexto o una metodología de trabajo ágil. Y por eso justamente que queremos conversarlo el día de hoy con una forma de mantenerlos actualizados y también pensar poco en las tendencias, hacia dónde va la tendencia empresarial, la tendencia organizacional, ya que esto no solo aplica a empresas privadas, sino también de hecho las instituciones públicas cada vez más van tendiendo justamente a una visión cada vez más ágil. Y agilidad porque tenemos contextos que son cambiantes, contextos que son variables. Ahorita vamos a hablar un poquito con respecto a eso. Y por lo tanto, y tenemos usuarios o clientes cada vez con mayor conocimiento, más capacitados, más críticos, con la capacidad de comparar más rápidamente. Por lo tanto, pues requerimos de instituciones y empresas que puedan ajustarse rápidamente a esas necesidades cambiantes, que puedan adaptarse rápidamente a ese contexto cambiante. Y en lugar de ver esto como una amenaza, que es muy importante, de repente, pues la respuesta más tradicional del ser humano ante el cambio es el miedo y empiezan a ver los cambios como una amenaza. En cambio, lo que se trata es justamente hacer un cambio, como decimos, un cambio de chip, quitarnos el cassette del miedo y más bien ver esto como oportunidades, ¿verdad? Y es parte de lo que justamente quiero conversar con el día de hoy con ustedes. Y también entender que pues la agilidad empresarial no es un contexto que aborda únicamente pues las estructuras organizacionales, sino que va desde algo más de fondo, que justamente vamos a verlo hacia el final de la sesión. Yo siempre trato que las sesiones sean participativas, entonces voy a tratar de preguntarles algunas cosas a ustedes y más bien que me generen análisis en algunos elementos de parte de todos y todas, por favor. De hecho, la idea es generar interacción y que más bien podamos llevarnos conocimiento aplicable y que nos llevemos valor al final y que realmente podamos aplicarlo en nuestros contextos, ya sea académicos, como estudiantes y como futuros profesionales. ¿Okay? Bien, voy a avanzar con la presentación. Voy a presentarles esta frase. Esta frase no es nada reciente, sin embargo es muy vigente. Dice, una frase de Peter Drucker, dice, las organizaciones del mañana serán más planas, basadas en información y organizadas alrededor de los equipos. ¿Por qué traigo a colación esta frase? Bueno, porque es que a nivel, pues alrededor de los años, de las décadas, la forma de gestión en las empresas se ha venido cambiando. De un sistema que se llamaba gestión 1.0, un sistema, un tipo de gestión muy estático, muy punitivo, muy de reglas estructuradas y muy de producción en masa, a una gestión más actualizada que sale de 3.0 y 4.0 por el tema de la introducción de la inteligencia artificial en las organizaciones. Pero en la 3.0 se habla justamente de que se visualiza o se ve la importancia, la relevancia de que los equipos de trabajo son los que aportan gran valor dentro de las compañías, dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Es más, lo que se dice es que un equipo autoorganizado genera ventaja competitiva en una institución, en una empresa. Por lo tanto, no es, y se trata de romper cada vez más con aquellas estructuras rígidas, verticales, muy funcionales, donde, ok, yo tengo una función particular, específica, y no me muevo de ahí, ¿verdad? Solo me quedo en esa que yo llamo finca, ¿verdad? En esa cerca, cerco mi área, y nadie más toca lo que yo ejecuto, ¿verdad? Y solo yo sé lo que se hace. Lo que se busca más bien en contextos como hoy es hacer cada vez más horizontal las empresas, las organizaciones cada vez más horizontales, conformadas por equipos, equipos que tienen muy claro cuál es su objetivo, equipos que son lo que se llama autoorganizados, o sea, que deciden cómo abordar los retos, que tienen claridad en los retos y sobre todo que tienen la camiseta puesta, ¿verdad? Que como dice uno, pues se pone la camiseta y trabajan por un objetivo. De hecho, también se dice que son equipos que son mutuamente responsables. Entonces, esto empieza a cambiar muchos esquemas y lo que busca esos equipos tanto organizados es que
tiene la capacidad de decidir rápidamente cómo ajustarse al accionar, al contexto, a la demanda, a lo que te demanda un cliente. Muy diferente cuando estamos en una estructura muy vertical, donde pasamos por todo un proceso de aprobación para decidir qué vamos a hacer mañana. Un equipo autoorganizado pues tiene la posibilidad, tiene autoridad y responsabilidad para tomar decisiones. Pero el tema es que esto es un proceso, ¿verdad? Claramente no es que el día o de la noche a la mañana una institución o una empresa pues cambie una estructura muy vertical, o sea, muy funcional, o una estructura más horizontal de golpe. No es un proceso, claramente. Y vamos a ver, y es parte de lo que quiero comentar con ustedes, que es un cambio de visión, es un cambio también de cultura organizacional también, porque parte de lo que ayuda o el motor que impulsa muchos de estos elementos, muchas de estas tendencias, justamente es eso, que tratemos de cambiar ciertos elementos culturales para poder avanzar. ¿Ok? Bien. Jóvenes, yo sé que la mayoría de ustedes son muy jóvenes, vaya la redundancia, pero no sé si alguno de ustedes reconoce o posiblemente algunos reconocerán estos logos que les pongo en la presentación. Primera pregunta, el que les voy a plantear es, ¿qué creen ustedes que tienen en común esas empresas que les estoy poniendo en pantalla? Y les agradecería si hacen sus conjeturas en el chat y qué creen ustedes que tiene de en común estas empresas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que pueden tener en común estas empresas que se ven en pantalla? Les presento un logo de Kodak, un logo de Yahoo, un logo de Blockbuster y un logo de Nokia. ¿Qué creen ustedes que pueden tener en común estas empresas que están en pantalla? Me gustaría ver comentarios. ¿Qué podrán tener en común? ¿Alguien se le ocurre? ¿Todos conocen qué es Yahoo? ¿Saben? ¿Tienen claro qué es Yahoo? Don Andrei, hay algunos Sí, comentarios ahí en el chat, si qué, gusta qué acceder raro. a los Es que mensajes. justamente, verás que les iba a decir, no me está habilitando ver el chat, no sé qué está sucediendo. Ah, ok. Creo que Si ya, usted ya, gusta, ya se ahora lo sí. puedo leer, don No, Andrei. listo, ya, perdón, Ok. listo, y ahora sí, ya me apareció, no sé por qué no me estaba apareciendo. Listo, perfecto. Em, perfecto. Que todos lideraron, me imagino que era el mercado antes, que no innovaron, perfecto, no se adaptaron a los cambios y tendencias, todos pasaron por una crisis, no se actualizaron, se quedaron obsoletos, actualmente luchan por sobrevivir o ya no existen, ¿verdad? No se reinventaron, ¿verdad? Ok, no rompieron esquemas y tuvieron bastante competencia, perfecto, ok. Justamente, ¿verdad? Y creo que lo tenemos muy claro. Todas esas empresas que ustedes ven ahí, justamente como ya lo comentaron, fueron líderes en su mercado en su momento. Al punto que marcaron épocas, al punto que prácticamente se veían como invencibles en su momento. Pero ¿qué sucede? Y justamente como ustedes lo comentaron ya, hoy en día, pues, ¿quién tiene una cámara Kodak o usa un rollo Kodak, verdad? O quién usa un correo de Yahoo, son muy pocos aún, o quién utiliza Yahoo para buscar, para buscar información. O en su caso Blockbuster, que se convirtió en la cadena más grande de alquiler de películas en el mundo, pues la pregunta sería, quizá aquí no llegó Blockbuster, pero ¿cuántos de ustedes van hoy en día a un videoclub a alquilar una película, ¿verdad? O los teléfonos Nokia, ¿verdad? ¿Quién tiene un Nokia hoy, ¿verdad? Con respecto a lo que significaba antes una marca. Bueno, y justamente esto sucede porque las empresas creían en su momento que estaban tan consolidadas, eran tan fuertes, que difícilmente alguien o alguna otra institución iba a tener la capacidad de romper con el esquema o poder quitarles ese liderazgo. Bueno, la realidad es que hoy en día esas empresas, ninguna de ellas lidera un mercado. Algunas existen de alguna forma trabajando, pero pues ninguna de ellas realmente lidera un mercado como lo que era antes. Y veamos y vean ese texto que les pongo acá en pantalla, que es un caso interesante. Y me imagino que más de uno de ustedes utiliza Netflix.
En el año 2000, cuando Netflix aún era un servicio de alquiler de películas a domicilio y todavía no había dado el salto al streaming, que es lo que justamente vemos hoy, ¿verdad? Que estamos conectados en cualquier sitio y podemos ver películas. Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix por 50 millones de dólares, pero el consejero delegado de la compañía, John Antioco, desestimó la compra porque pensaba que los clientes preferirían ir a buscar películas a una tienda. Hoy Netflix vale más de 100 mil millones de dólares. Entonces, vean acá lo interesante y justamente son un esquema muy importante y siguiendo con los comentarios, de acuerdo a lo que dice el texto, ¿dónde estuvo el error de John Antioco? Les pregunto, jóvenes, de acuerdo a lo que dice el texto, ¿cuál creen ustedes que fue el error de John Antioco en su asesoría? Justamente basándose en lo que dice el texto. Dice que el delegado de la compañía, John Antioco, desestimó la compra porque pensaba que los clientes preferirían ir a buscar películas a una tienda. ¿Cuál creen ustedes que fue el error que pudo cometer él en su proceso de análisis? ¿Qué le provocó el error? ¿O qué provocó que él asesorara la no adquisición de un servicio como Netflix? Viendo y basándonos únicamente en lo que nos dice el texto. ¿Qué creen ustedes? Les doy un momento para que lo comenten, para que me digan qué creen ustedes que provocó eso. Falta de visión, ¿ok? ¿Y visión basada en qué debería ser? Decidió basado en su percepción y no en la investigación de los clientes, sus preferencias o necesidades. Excelente. Es justamente, ¿verdad? Viniéndolo con lo que decía Manuel, la falta de visión basado en entender cuál es mi cliente y entender que independientemente, y ojo, aquí muy importante, aquí no estamos hablando si es público o privado, porque todos, independientemente si es público o privado del servicio que estamos otorgando, si es un producto o un bien, finalmente tenemos clientes, tenemos usuarios. Por ejemplo, en la parte pública se habla del valor público, justamente de la gestión que ejecutamos. Y claramente en la parte privada, pues sí es cierto, lo que se busca es un beneficio privado, pero si yo no conozco a mi cliente, si yo no investigo qué necesita y no analizo las tendencias y no le pregunto realmente qué necesita, pues difícilmente voy a poder avanzar y yo me puedo basar en mis supuestos que no necesariamente son correctos. Y justamente lo que pasó en este caso. Bien, ¿qué es la agilidad empresarial, jóvenes? La agilidad empresarial realmente se refiere a la capacidad de adaptarse y aprovecharse de los cambios para crear productos o servicios de valor en ambientes VUCA. ¿Alguien había escuchado el concepto de ambientes VUCA? ¿Alguien lo había escuchado? El concepto de VUCA. Ha tomado mucha relevancia en las últimas semanas, en los últimos meses, ha tomado cierta relevancia justamente por lo que estamos viviendo a nivel nacional y mundial. Sin embargo, no es un concepto, insisto, que sea realmente nuevo. O sea, realmente pues existe hace ya algunos años, sin embargo, ha tomado más preponderancia o se le ha visto la forma de aplicarlo más hoy en día. Bueno, el concepto VUCA como tal es un acrónimo que significa que un ambiente puede ser volátil, o sea, que cambia rápidamente. Primero. Segundo, incertidumbre. Incertidumbre se refiere a que yo creo que algo va a suceder, pero no lo puedo asegurar. ¿Ok? La complejidad se refiere a que hay muchas variables interrelacionadas. Y la ambigüedad quiere decir, me cuesta encontrar la causa raíz del problema que estoy viviendo. Eso es un ambiente VUCA. ¿Creen ustedes que el contexto que está viviendo el país y el mundo podrá ser un ambiente VUCA en este momento? Volátil, cambia constantemente las cosas, incertidumbre, creo que sé que algo va a pasar, pero no puedo asegurarlo. Complejidad, hay muchas cosas que están relacionadas y unas afectan a las otras. Y la causa raíz, sí, de repente sabemos de dónde viene el problema particular que estamos viviendo, o general más bien, pero hay elementos particulares que no conocemos exactamente la causa raíz que detona un problema. ¿Creen ustedes que lo que estamos viviendo hoy en día en el país y en el mundo puede ser un ambiente VUCA? ¿Lo consideran como un ambiente VUCA? ¿Qué piensan? ¿Podrá ser un ambiente VUCA? Definitivamente, ¿verdad? Y es que ya se ha hablado de las crisis en su momento,
las empresas, muchas empresas y muchas instituciones realmente vienen viviendo momentos buca o ambientes buca hace muchos años en realidad. Y lo que ha faltado es que han creído de repente que la estructura tradicional, vertical, que siempre conocemos, es la que va a poder adaptarse a ese contexto. Cuando en realidad lo que nos dice es que una estructura que siempre ha sido rígida difícilmente va a poder adaptarse a un contexto como este, un contexto tan variable. Vean ustedes, y si lo analizamos, pensemos un momento, por ejemplo, en las empresas de turismo en nuestro país. Costa Rica, un país tan importante en el tema turístico, turismo ojalá ecológico. Vean ustedes, y si ustedes se ponen los zapatos, somos empáticos con una empresa como esa, ok, ¿qué debe hacer en este momento un ambiente como este, tan difícil, tan complejo? Y así con muchos otros negocios, gente que exporta, gente que hace logística, etcétera. Entonces, el tema es que si yo pienso que mi estructura tradicional va a lograr corregir, adaptarse, va a ser complejo. Ahí es donde empieza a verse la necesidad de tener equipos. De hecho, justamente en los últimos años ha crecido mucho la tendencia a especializarse en proyectos. ¿Por qué en proyectos? Porque justamente la posibilidad de unirse en equipos, de asumir retos, de corregir condiciones y adaptarse a cambios como esos, se ven como proyectos finalmente. Un proyecto finalmente es un cambio que yo quiero hacer en una empresa. Y ese cambio puede ser precisamente poder adaptarme y sacarle provecho al contexto que yo estoy viviendo. ¿Okay? Empresas, y hoy en día, ¿qué empresas usan la agilidad como parte de su gestión? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix, Airbnb, Tesla y Uber. Todas estas empresas son ejemplos de aquellas instituciones, aquellas empresas que han decidido asumir la agilidad empresarial como parte de su gestión. Y vean dónde están hoy, vean lo que son hoy esas empresas. Y no solo eso, hay instituciones públicas sin fines de lucro que han venido justamente asumiendo el reto de enfocarse en la agilidad empresarial. Por eso es importante que como profesionales o futuros profesionales tengamos claro el concepto y sepamos que necesitamos ser flexibles. Hay un tema muy importante que son las brechas generacionales que se viven en las diferentes empresas, que hoy convivimos en las empresas muchas generaciones, gente un poco con más experiencia, otros más jóvenes. Para algunos será más sencillo adaptarse a los cambios, para otros no. El tema es que, independientemente si es más sencillo o no, el tema es que las instituciones, las empresas deben asumir el reto o la responsabilidad de gestionar los cambios, de saber que lo que le da perpetuidad a una institución, a una empresa, justamente es la posibilidad de adaptarse al cambio y poder aprovecharse de eso, sacarle el máximo provecho y verlo como una oportunidad. ¿Qué tienen en común las empresas o instituciones que son ágiles? Primero, conocen el comportamiento y sentimientos de sus clientes. Por eso les preguntaba anteriormente por qué John Antioco se había equivocado, y justamente un enfoque muy importante es, bueno, supuso que conocía lo que el cliente iba a querer, pero no le preguntó, no investigó, no nos enfocamos realmente en conocer las tendencias que se estaban dando. Yo vengo escuchando el tema de streaming y generación de contenido ya hace muchos años y sabíamos que esto iba a pasar. Primero predicen también tendencias, incluso las crean. ¿Por qué? Porque realmente investigan a su cliente y capturan información y hacen inteligencia con esa información. Simplifiquen y automatizan sus procesos para mejorar la experiencia de sus clientes. Qué importante cuando el cliente entiende que el proceso es sencillo, cuando ve que puede hacer algo que es simple, que puede haber la conexión entre variables y que no tiene que pasar por un montón de pasos que parecen pura burocracia para poder avanzar. Lo otro, ven la adaptación al cambio como una oportunidad. Eso es un cambio importantísimo a nivel de mentalidad. ¿Por qué? Porque aunque lo queramos promover, si no se visualiza los cambios como una oportunidad, pues nos quedaremos muchas veces con lo que sucede en las empresas, que lo ven únicamente como una amenaza. Gestionan de mejor forma los datos y la información. Es importantísimo, hoy se genera mucha información, hay mucha información disponible. Lo importante es qué hace usted con esa información, qué decisiones va a tomar con ella. Eso es importantísimo. Entonces, eso es lo que destaca a una empresa o a una institución que se quiere convertir en ágil. Pero vean que estamos empezando con el conocer el comportamiento y sentimiento de los clientes.
Hay 4 pilares para ejecutar o para conseguir la agilidad empresarial. Primero, y aquí esto que está aquí en pantalla es una tabla que nos dice qué es lo que priorizan las empresas o instituciones versus otros elementos. Por ejemplo, dice, las empresas o instituciones que son ágiles priorizan a los individuos, o sea, a sus clientes, a los usuarios y la interacción con ellos por encima de aplicar un proceso o una herramienta. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en muchas ocasiones, ¿cuántas veces nos ha pasado cuando dice, mira, es que por procedimiento no lo puedo ejecutar? Aunque yo sé que debería hacerlo, porque es para la forma como yo puedo satisfacer su necesidad, pero no lo puedo hacer por procedimiento, por ejemplo. Entonces, entiendo muchas veces que hay temas legales y cosas como esas que nos pueden afectar y que es rígido. Pero en otras ocasiones es importante entender esto, que las empresas y las instituciones que realmente quieren ser ágiles empiezan por satisfacer a su cliente antes de apegarse a un proceso o herramienta específico. O sea, no quieren ser rígidos en la aplicación, sobre todo si esa aplicación va en detrimento de un requisito o necesidad de un cliente. Segundo, producto o servicio funcionando por encima de documentación exhaustiva. ¿A qué se refiere esto? Que lo que desean las empresas ágiles o instituciones ágiles es garantizar que al cliente se le entrega el servicio o el producto como él lo pide, trabajando, funcionando, acudiendo a tener sus necesidades, por encima de documentar un montón de cosas, procedimientos específicamente o documentos que no le aporten un valor específico a mi cliente. Otro elemento fundamental es que me enfoco en la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. O sea, las instituciones y empresas ágiles dicen, mira, si yo tengo que ayudar a mi cliente y apoyarlo por encima de que el contrato me dijo una cantidad de horas o específicamente o algo que me limita, bueno, mi enfoque es que mi cliente quede satisfecho. Y el cuarto pilar es respuesta al cambio por encima de seguir el plan. En muchas empresas o instituciones se cae en el error de pensar lo siguiente. Usualmente, ¿a cuántos años se hace un plan estratégico, jóvenes? De acuerdo a su experiencia, lo que han aprendido, ¿a cuántos años usualmente se hace un plan estratégico en una empresa, una institución? ¿A un año? ¿A 2 años? ¿A cuántos años se hace usualmente un plan estratégico? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es digamos que no norma, pero digamos que la tendencia usualmente? Ok, 5, 3 años, etcétera, ¿verdad? Se maneja una cantidad, digamos que 5 años, ahí depende un poquito del tipo de negocio, es un tema que se puede ver después, pero pues aquí hay que pensar muy bien el tipo de negocio en el que yo estoy. Siempre les pongo este ejemplo para que quede claro. No es lo mismo que yo planifique estratégicamente para una empresa que hace colchones, porque la pregunta es, ¿cada cuánto cambian ustedes un colchón? Versus una empresa que hace teléfonos celulares. ¿Cada cuánto cambias un teléfono? Entonces, el largo plazo depende mucho del negocio. Eso es importante siempre tenerlo presente. Pero vamos a decir que 5 años. Bueno, ¿ustedes creen que si yo me planteo un plan a 5 años, yo estoy seguro que voy a cumplir al quinto año con todos los objetivos? ¿Los voy a cumplir? ¿Qué creen ustedes? ¿Los podré cumplir necesariamente? ¿Siempre va a poder cumplir a los 5 años? Imagínense ustedes una empresa que en el 2019 planteó su plan estratégico y tenía una idea de inversión buenísima en el 2020 y cayó la pandemia y nos afectó todo, ¿verdad? Entonces, correcto, no necesariamente existen imprevistos, existen riesgos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? En algunas ocasiones, la rigidez con la que visualizamos un plan estratégico no quiere decir que nosotros vamos a tener que cambiar el plan todos los años, ni mucho menos. Justamente la idea es llegar a un punto, llegar a un nivel mayor, conseguir una misión, conseguir una visión y objetivos estratégicos. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué sucede si tu contexto te dice, mira, es que lo que usted visualizó hace un año o hace 2 años ya perdió vigencia? O ya necesariamente sus procesos no se ajustan a esa realidad porque pasó algo en el mercado, vean lo que ha pasado últimamente, que dice, mira, ya no te puedes apegar a un proceso particular. O cualquier objetivo estratégico que usted pensó que iba a cumplir, ya perdió vigencia. Entonces, qué importante es entender que necesitamos dar respuesta inmediata a los cambios que estamos viviendo para que la empresa le saque provecho a eso. Muchas veces nos queremos quedar rígidos en apegarnos a un plan, en seguir estrictamente la línea de plan que se planteó. Pero realmente lo importante es, esa es la línea que debemos seguir.
No siempre que el hecho que existe una brecha entre lo que yo hago y lo que yo planeé es que esté mal. Muchas veces quiere decir que usted identificó una mejor manera de hacer las cosas y por lo tanto se aprovecha del contexto. Entonces, no quiere decir tampoco que cada quien hace lo que se le ocurre, claramente que no. Pero lo importante es entender que no necesariamente el que yo no siga el plan inicial quiere decir que estoy mal. Justamente la necesidad, el contexto, yo me duele un poquito a lo que hablamos al inicio, el contexto buca, variable o volátil, complejo, ambiguo y todo lo que hemos venido conversando, incierto. Entonces, en un contexto como ese, que las cosas pueden cambiar tan rápidamente, el pensar en que mi plan va a seguir exactamente lo que planteé es muy complejo, muy difícil. Por lo tanto, llevo yo métodos para actualizar y mejorar y corregir lo que se está viviendo. La metodología tradicional del manejo de instituciones es lo que se llama la metodología o gestión en cascada. Eso también se ve mucho en proyectos. En proyectos también se da lo que son proyectos en cascada. Se llaman cascada o predictivos. ¿Por qué? Porque se basan en definir claramente los requerimientos, requisitos o necesidades de los clientes desde el inicio para poder estimar todo lo necesario para poder cubrir esas necesidades. Es secuencial, o sea, paso a paso. Asume cierta predictibilidad en lo que voy a hacer. ¿Pero qué sucede? Asume que lo que yo defino en el año 1, voy a planificar cumplirlo durante 5 años. Pero ¿qué pasa si en el año 2 o 3 el cliente cambió su necesidad y sus expectativas y sus requerimientos? Estoy en la capacidad de actualizar ese proceso. Estoy en la capacidad de preguntarme y decir, mira, no, ya es que mi cliente ya no requiere un servicio particular que es presencial, ahora requiere que todo sea virtual, 100% virtual, por ejemplo. Vean ustedes cómo la universidad se ha adaptado y se ha adaptado muy bien justamente a un contexto tan como el que estamos viviendo. Entonces, podemos asumir cierta predictividad, sí, en ciertos contextos. Si el negocio está en un contexto muy estable, pues posiblemente la metodología tradicional en cascada funcionará. Pero ¿qué sucede si estamos en un contexto tan ambiguo y tan complejo como que estamos viviendo? Ahí es donde entra en juego lo que se llama la agilidad o la iteración. O sea, parten de una idea inicial. Quizá yo le pregunto al cliente exacto qué requiere, cómo lo necesita, pero vean el caso de Blockbuster. Quizá el cliente no le iba a decir, mira, yo quiero un servicio de streaming, porque quizá en ese momento quizá ni siquiera conocían que existía esa posibilidad. Pero que el cliente te dice, mira, quiero más flexibilidad, quiero poder ver lo que yo desee, quiero un costo más bajo. Entonces, donde empiezo a ver las tendencias de lo que el cliente me puede estar diciendo y yo voy justamente ajustando el camino, cómo lo puedo cubrir. Ahí es donde sale justamente servicios y la unión con tecnología que te ayuda a cumplir con esas necesidades. Parten de una idea inicial y se van refinando a medida que se avanza, con el objetivo de otorgar el máximo valor posible. Se basan en la técnica de bloques de cortos de tiempo. ¿A qué se refiere esto? Que la metodología iterativa, de hecho, por ejemplo, a nivel de certificaciones se habla, posiblemente alguien ha escuchado, hoy en día se habla mucho de la certificación en proyectos que se llama Scrum, S-C-R-U-M, Scrum Master. Y justamente es una herramienta, un marco de referencia, más que una metodología, es un marco de referencia que te dice, plantee proyectos que pueden ser a largo plazo, sí, pero vaya midiéndolos en periodos cortos, mensuales, bimensuales, en caso hay otro técnico que se llama OKR, que es trimestrales, pero en lo que es proyectos mensuales, vaya midiendo mensualmente el avance, vaya midiendo qué tanto está cumpliendo con respecto a lo que el cliente te está pidiendo y vaya corrigiendo en el camino. Eso es lo que se llama agilidad, porque usted no esperas, por ejemplo, a 8 meses de haber avanzado en tu proyecto y hasta los 8 meses se da cuenta, mira, no, es que está desactualizado. No, mira, es que no le preguntamos a alguien, como pasó en un proyecto que me tocó revisar, donde tenían avanzado un montón de información en un sistema de información que afectaba a la gerencia logística y casualmente un departamento nunca se le ocurrió llamar a un coordinador de logística para el proceso. Si hubieran hecho revisiones de manera periódica, se dan cuenta del error de manera rápida. El objetivo justamente de todo esto es que cuando somos iterativos, o sea, planificamos y ejecutamos en tiempos cortos, tenemos la posibilidad de ir corrigiendo en esos tiempos. O sea, somos más oportunos en la toma de decisión. Eso es importantísimo. Entonces, aquí hay un enfoque, un cambio de enfoque, porque uno se basa más en muy largo plazo, en revisiones a largo plazo, casi que anuales en muchos casos, y en este otro se basa mucho en la revisión constante, que, y muy importante,
Esto no tiene que confundirse con la microadministración. La microadministración se refiere al concepto de que hay gerentes, jefes que están encima de las personas todo el tiempo, que nunca permiten esa libertad de trabajo, ¿verdad? No quiere decir que el hecho de que yo sea iterativo estoy microadministrando, no. ¿Por qué? Porque yo al equipo le doy la responsabilidad de que ejecute, por ejemplo, en un mes. Y yo como gerente, lo que digo es, ¿cómo te ayudo a quitar los obstáculos para que usted pueda avanzar? No tanto, mira, ¿qué hizo a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y al cierre del día? No, de eso no trata. Trata más bien de darle libertad a los equipos y que los gerentes, jefes, coordinadores se encarguen de limpiar el camino para que se pueda avanzar. Es un cambio también importante, es ese concepto a nivel de mentalidad. Pero acá es importante y es un elemento que quiero que analicemos y que lo analice cada uno de ustedes. Una cosa es hacer agile o agilidad o realmente ser agile o ser ágil en el proceso. Y por eso es que una cosa es que, y pues, por eso lo ponemos como una pirámide donde arriba lo que se son las prácticas, nada más. O sea, todo lo que hemos venido conversando de la parte iterativa, de entender a mi cliente, de poner de primero el servicio antes que la documentación de los procedimientos, por ejemplo. Esas son las prácticas. Pero la pregunta es, internamente nosotros somos ágiles. O sea, tenemos valores y principios que nos ayudan a ser ágiles. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque una institución que quiere ser ágil requiere que su recurso humano sea ágil. Si no, no funciona. ¿Por qué? Porque estaremos tratando de implementar ciertas prácticas o hasta imponiendo prácticas con realmente la agilidad requiere de convencimiento. Requiere que la gente, insisto con lo que dije al inicio, se ponga la camiseta e implemente las mejores prácticas. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de unos conceptos fundamentales. La resiliencia. Y aquí les voy a preguntar, ahorita que vemos el concepto, ¿qué tan resilientes se consideran ustedes, cada uno de ustedes? El concepto de resiliencia. ¿Por qué? Porque si hablamos de agilidad, necesitamos ser ágiles. O sea, que cada uno de ustedes se convierta en profesionales ágiles. Dice que la resiliencia es el proceso de adaptación frente a la adversidad, trauma, tragedia, amenaza y fuentes de estrés. Las personas resilientes pueden, uno, anticiparse y prepararse para los riesgos. Importantísimo. Entender que, en cualquier cosa que ustedes hagan hay riesgos. Pero lo importante es cómo ustedes toman acción para prevenirlos o para saber cómo responder ante su materialización. Muy importante, cuando usted analiza riesgos, limita daños, porque usted está preparado. Absorbe impactos también. Puede recomponerse ante una situación muy compleja, por ejemplo, a nivel de la economía. Ver tendencias, importantísimo, y convertirlas en oportunidades. O sea, más bien hacia dónde va el negocio, hacia dónde va el mercado, y en vez de verlo como una amenaza, ver cómo yo le saco provecho, cómo yo me adapto, cómo yo me formo en esto. Aceptar responsabilidades, desarrollar soluciones realmente efectivas, eficientes, productivas, y sobre todo, y eso es importantísimo, aprender y crecer. Ya vamos a ver algunos conceptos justamente enfocados en esto, porque esto es lo que hace la gran diferencia. Primero hablemos del pensamiento disruptivo. Cuando uno quiere ser resiliente, tiene que salirse de manera recurrente, de manera consistente, de la zona de confort. Pregunta, jóvenes, ahí para que me lo pongan en el chat. ¿Ustedes creen que la zona de confort, que es donde ustedes viven constantemente su día a día, es un lugar fértil para la generación de creatividad e innovación? ¿Qué creen ustedes? ¿La zona de confort será una zona fértil para poder generar creatividad e innovación? ¿Por qué hablo de eso? Porque cuando estamos en contextos buca y poder sacarle provecho y ver oportunidades y todo eso, se requiere mucho de creatividad e innovación. La pregunta ¿es la zona de confort en la que vivimos muchos o viven muchas personas, será un momento o un buen ambiente para generar creatividad e innovación? ¿Qué piensan ustedes, jóvenes? Para que me lo pongan en el chat. Considero que no es el lugar que fomente la creatividad. Ok. Valeria, muy bien. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué piensan los demás? ¿Será que es un buen lugar para generar creatividad e innovación?
es un lugar fértil. No, muchas veces más bien es el lugar de limitaciones. Ok, muy bien. Ok. ¿Qué más, jóvenes? No, porque el temor de salir de la zona de confort limita la creatividad. Muy bien. Se necesita salir de la zona de confort para ser el humano entre un reto y le toque crear nuevas ideas. No porque no exploramos más. Ok, perfecto, bien. Justamente, ¿verdad? La zona de confort es muy bonita porque, oiga, como dice su nombre, pues nos sentimos muy bien, nos sentimos que estamos bajo un ambiente que controlamos muy bien, que conocemos lo que se hace en el día a día. Pero la realidad es que el profesional de hoy, jóvenes, requiere que salga de manera constante de la zona de confort. Porque por lo que venimos conversando, si ustedes quieren el día de mañana crecer, materializar sus sueños, realmente avanzar y realmente generar impacto y cumplir lo que ustedes desean, requieren salirse constantemente de la zona de confort. Ahora bien, es normal que cuando ustedes salen de la zona de confort, entran a la zona del miedo. Es normal. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer algo que no conocen. Aquí hay dos opciones. O se devuelven a la zona del confort, si mira, entonces no lo hago. Prefiero no asistir, no hacer, no capacitarme, no emprender, y entonces me quedo en la zona de confort. O deciden avanzar. Si deciden avanzar y romper con la zona de miedo, pues ¿a dónde entran? A una zona de aprendizaje. O sea, aquello que ustedes no conocían, ahora sí lo conocen. Ahora sí lo pueden enseñar a alguien más y pueden ponerlo en práctica. Y todavía mejor, si deciden aprender de forma constante, de ponerlo en práctica, llegan a la zona del crecimiento, que es ahí donde encontramos elementos muy interesantes. Primero, claramente en la zona de confort, lo que encontramos usualmente es seguridad y control. Si estamos en la zona del miedo, va a ser normal encontrar excusas o pensar, mira, ¿qué dirá la gente por esto? O tener mucha desconfianza. Por ahí necesitamos nosotros continuar. Pero ojo con esto. Si ustedes avanzan y llegan a la zona de aprendizaje, generan nuevas habilidades, enfrentan desafíos y problemas, y me encanta esta parte, generan una zona de confort ampliada. Véalo gráficamente. El círculo más pequeño era la zona de confort, es lo que ustedes conocían y manejaban. Si deciden romper con la zona del miedo y avanzan a la zona de aprendizaje, ahora su zona de confort es mucho más amplia. Aquello que a usted les da miedo, por ejemplo, alguien que le da miedo hablar frente a un público. Bueno, posiblemente al principio, cuando decide romper con eso, va a tener mucho miedo, pero empieza a practicar, empieza a generar, y cuando se da cuenta, habla bien frente a un público de manera confiada, y entonces ahora aquello que era del miedo, ahora se convierte en parte de su zona de confort, o sea, generó una nueva habilidad, generó una nueva competencia, y ahora tiene excelentes o mejores herramientas para poder avanzar y cumplir con qué, cumplir con la zona de crecimiento, donde usted identifica un propósito, vive sus propios sueños, encuentra nuevas metas y alcanza objetivos de alto nivel. Aquí es importantísimo que esto lo tomen en cuenta, que siempre estén, y lo que requiere un profesional ágil es que todos los días, de manera consistente, trate de romper con la zona de confort, que trate de manera, y que no esperarse, perdón, a que venga alguien a romper con la zona del miedo, sino que, perdón, de confort, sino que nosotros voluntariamente estemos buscando formas de romper con la zona de confort. Veamos esto, jóvenes. Pregunta, para que me lo pongan ahí en el chat. ¿Cuántos círculos y cuántos triángulos ven ustedes en la imagen que está en pantalla? ¿Cuántos círculos y cuántos triángulos hay en la imagen que ven ahí? Ahí me espero un momento para ver cuántos círculos y cuántos triángulos hay en la imagen. Vamos a ver los comentarios. Hay unos Pac-Man, dicen por ahí. Ninguno, ¿verdad? Ninguno, dicen por ahí. Técnicamente ninguno, ¿verdad? Ok, interesante, ¿verdad? ¿Qué sucede? En muchas ocasiones y muchas veces uno llega y ve una imagen
y uno podría hasta llegar a ver un triángulo interno, ¿verdad? Un triángulo adentro, un triángulo que se forma teóricamente. O de repente alguien dirá, no, mira, esos Pac-Man que por ahí puso alguien, yo veo como que perfectamente podría como completar si es un círculo, ¿verdad? Bueno, eso nos pasa muchas veces, ¿verdad? Que de repente la información que vemos, que nos comentan, que observamos, nos lleva a pensar que la información está completa o que estamos completando nosotros la información. Y es donde requiere que tengamos diferentes perspectivas para ver las cosas, verlas de diferente manera y no quedarnos nada única y exclusivamente con nuestra intuición. Muchas de nuestras respuestas son intuitivas y la intuición muchas veces es el miedo, la respuesta al miedo. Pero cuando nosotros estamos practicando justamente el análisis, la resiliencia, el compartir, el hablar, el negociar, el investigar, el aprender, el participar, por ejemplo, en charlas como estas, justamente nos ayuda a romper con esa visión que de repente está un poco sesgada y más bien ver más allá y ver soluciones. Si ustedes desean justamente avanzar y crear una práctica de resiliencia en su vida, y recordemos por qué estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso porque los profesionales resilientes son profesionales ágiles. Y en la medida en que seamos profesionales ágiles, podremos tener instituciones ágiles y sobre todo, y más importante, cada uno de ustedes tener la capacidad de asumir responsabilidades, de cumplir con retos, a pesar de que el contexto sea una crisis, que eso es importantísimo. O sea, hoy en día muchos están en crisis y aquellos profesionales que han aprendido que la resiliencia es parte de su vida y que deben trabajarla constantemente, tienen esa posibilidad de crecer y de aprovechar contextos como estos. ¿Cómo logran ustedes ser profesionales resilientes o personas resilientes? Primero, practicando el pensamiento positivo. El pensamiento positivo se refiere a que a pesar de la dificultad, entender que siempre hay alternativas. Siempre hay alternativas. Lo que pasa es que hay que buscarlas, pero hay que tener la mente abierta para encontrarlas. Segundo, hay que entendernos. ¿Cuándo fue la última vez que cada uno de ustedes se hizo un FLOA? ¿Qué es un FLOA? Un análisis personal de fortalezas, limitaciones, oportunidades y amenazas. Pregunta, para que me lo pongan en el chat. ¿Cuándo fue la última vez que cada uno de ustedes se hizo un FLOA? O sea, ¿cuándo fue la última vez que ustedes dijeron, mira, estas son mis fortalezas, estas son mis limitaciones, estas son mis oportunidades y estas son mis amenazas? Y sobre todo, plantearon estrategias para atender todos esos elementos. ¿Cuándo fue la última vez, jóvenes, que se hicieron un análisis como este? Pregunta, para verlo en el chat. Quiero ver en el chat cuándo fue la última vez que nos hicimos un análisis como este. Vamos a dar un chance para ver comentarios. Ok. Hace rato. Hace bastante. Nunca. Porque, bueno, uno escucha en las empresas el famoso FODA, ¿verdad? El FODA que conocemos. Bueno, es una adaptación, una variación del FODA, pero enfocado en elementos personales. Entonces, la pregunta es, bueno, lo importante es el autoanálisis, la autovaloración, y ser muy autocrítico. Eso yo lo veo en cursos de liderazgo, pero la pregunta, ¿cuál es la primera persona que ustedes deben liderar? ¿Cuál es la primera persona que ustedes deben liderar? A nosotros mismos, correcto, ¿verdad? Esa es la primera persona que nosotros tenemos que liderar. Y si no nos conocemos, y sobre todo, claro, uno todos los días uno cree que se conoce, pero realmente muchas cosas que uno tiene que identificar propias. Entonces, qué importante analizarse, qué importante saber cuáles son mis fortalezas, mis limitaciones, mis oportunidades, amenazas, y a partir de eso establecer planes de acción y que te lleven a conseguir objetivos de alto nivel personales, pero que te hagan crecer. Hacer networking. Networking se refiere al trabajo de hablar con otros profesionales, hablar con otros compañeros, conocer las perspectivas, investigar, hacer conectividad. Ahora que tenemos redes sociales, podemos tener, yo recomiendo mucho que utilicen LinkedIn o LinkedIn como red social para ver información actualizada,
hacer contacto con otros profesionales, ver cuáles son las tendencias. Eso ayuda muchísimo al tema del networking. Lo otro es enfocarse en el progreso, saber que estamos avanzando, enfocarse en progresar, en avanzar, en caminar, en que ustedes alcanzan objetivos. Mirar el bosque completo. Qué importante es esa visión estratégica. O sea, no solo enfocarse en que ustedes están todos los días haciendo algo y caminando y ejecutando. Sí, es importante el progreso, correcto. Pero también salirse un poquito de ese esquema operativo, llamémoslo de esa manera, y empezar a ver un poquito más a futuro. O sea, ustedes, y yo les pregunto a ustedes, ¿tienen claro dónde se visualizan cada uno de ustedes de aquí a 5 años, por ejemplo? Si les preguntara, ¿tienen claro ustedes dónde se ven de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, dónde se ven? O sea, tienen claro metas, objetivos, hacia dónde quieren llegar. Porque qué importante es salirse un poquito de un esquema. Sí, planear a futuro, sí, pero saber que tengo que adaptarme también. Porque para conseguir mi objetivo, de repente hay un cambio de contexto, hay un cambio de paradigmas y tengo que empezar a adaptarme. Pero qué importante es planificar y que ustedes definan objetivos a largo plazo. Objetivos y sobre todo de alto nivel. Que puede ser que los quieren conseguir en 1 año, en 2 o en 3, pero que sean objetivos de alto nivel que generen motivación en ustedes mismos. Dar bienvenida a la flexibilidad y a la adaptabilidad, o sea, que ustedes mentalmente tengan una actitud positiva ante los cambios, ante ser flexible, adaptarse. Buscar nuevos retos de forma constante. Eso es importantísimo. Y eso es, mediante los elementos, yo siempre trato de promover esta parte mucho. O sea, que ustedes se pregunten, ¿cuál es su próximo reto? De repente están estudiando, perfecto, bien, pero ¿cuál va a ser su próximo reto? ¿Qué otros retos se han planteado? ¿En qué otras cosas se quieren desarrollar? Es importantísimo que se planteen retos de forma constante. Ser amable con nosotros mismos. De repente, pues, hay momentos en los que no conseguimos objetivos, no logramos avanzar como esperábamos, pero entender que realmente tenemos objetivos, claro, estamos comprometidos con la consecución de ellos. Cuidar la salud, importantísimo, fundamental. Sin salud, pues no podemos alcanzar absolutamente nada. Y muy importante, seguir desarrollando de forma constante las habilidades de la resiliencia, ¿verdad? Seguir avanzando en la consecución de esas habilidades. Pregunta, jóvenes, de estos elementos que están en pantalla, ¿aplican todos? ¿O cuántos aplican? ¿Cuáles aplican de esos? ¿Aplican el pensamiento positivo? Me gustaría ver en el chat cuáles de todos esos que están en pantalla aplican. No hablemos de los que no, hablemos de los que sí aplicamos. El pensamiento positivo, entendernos, hacer networking, o sea, ver otros profesionales, otros compañeros, ver qué están haciendo, cuál es la tendencia, enfocarnos en el progreso, mirar el bosque, dar bienvenida a la flexibilidad, adaptabilidad, buscar nuevos retos. ¿Cuál de todos aplican ustedes, jóvenes? Ser amable con nosotros mismos, cuidar la salud. ¿Cuál de todos esos aplicamos? Les pregunto. Ok, ahí veo varios. Ok, ahí veo un comentario. Valeria, bien, pensamiento positivo, networking, buscar nuevos retos, cuidar la salud, bien, nuevos retos, pensamiento positivo. Con respecto a pensamiento positivo, hago la aclaración nada más, que pensamiento positivo no quiere decir, por ejemplo, usted está en una empresa y la empresa ha tenido por ejemplo, 3 años de generar puras pérdidas. Y que ustedes dicen, como tengo pensamiento positivo, el otro año nos va a ir bien. Eso no es pensamiento positivo. Pensamiento positivo, como les decía, es busca alternativas, ¿verdad? Ok, nos está yendo mal, 3 años que nos va malísimo. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa de solución y cómo vamos a buscar con respecto a ella? ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer para poder alcanzarla? Pensamiento positivo, enfocarse en el progreso, nuevos retos y cuidar la salud. Perfecto, ok. Yo siempre recomiendo, y es parte de lo que debemos trabajar todos y todas, es fundamental, cada uno, y bueno, yo trabajo el tema y yo trato constantemente, pues, porque uno de repente se lo olvida, mirar, networking, qué importante el progreso, ser amable con uno mismo, qué importante entendernos y ver cómo ha afectado el contexto, es parte de lo que necesitamos generar. Pero acá el mensaje finalmente con todo esto, compañeros y compañeras, es que como profesionales tenemos retos importantes y el reto que vivimos hoy en día, como estudiantes o como profesionales, está pasando, estamos viviendo, esperamos que sea temporal, que próximamente haya una solución, pero las otras crisis vendrán más adelante. Y lo importante es
otras serán de mayor o menor nivel, pero lo importante acá es la capacidad, la preparación que tengan ustedes para poder asumir estos retos y poder alcanzar los objetivos que realmente ustedes les llenan, que realmente les hacen a ustedes sentirse motivados y sentir que han crecido. Es importante esa parte. Entonces, les recomiendo, les promuevo, les insto, sobre todo, a que trabajen constantemente sus habilidades de resiliencia, que eso los va a llevar a generar emprendimientos, a generar o trabajar con empresas que son ágiles. Y esas empresas ágiles o personas ágiles como ustedes tienen la posibilidad de asumir los retos de las crisis, aprovecharlas y más bien ver oportunidades. ¿Okay?